Imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que a todas aquellas que nos honran con su audiencia esta mañana y su teleaudiencia, pues nuestras felicitaciones en una semana donde la economía y el coronavirus fueron los grandes protagonistas. La economía, porque no solamente la economía panameña presentó su informe, un crecimiento pues de 3% en el año 2019, solamente impulsado por el canal y la mina. Eso genera empleos, es la gran duda que tenemos. Y la economía mundial afectada por el coronavirus. Las bolsas de valores, otra semana desastrosa. Además, pues viene fue otra semana de indagatoria en el caso Odebrecht. Y ahora, pues Jaime Lazo dice que los Varela, pues sabían que se estaban forrando con el dinero de esta compañía brasileña. Pues día de donde viene la especie de audiencia ciudadana para la playa pública y la recuperación de los barrios de Bellavista y Caledonia. Así que el alcalde se la está jugando esta semana, pues, don Guillermo, donde el PRD lleva 42 añitos. Fernando Correa, muy buenos días, ingeniero Blandón, muy buenos días a todas las mujeres de Panamá y a todos los hombres que tratan bien a las mujeres y les dan su lugar adecuado en la vida, que es el del respeto y la admiración, y al resto no. Dice Julio César que todos los cobardes solamente son valientes con las mujeres. Así es, siempre sabio. Fernando, yo creo que, bueno, primero felicidades a la gente del PRD, con quienes me llevo muy bien, sí, pero están en unas horas bajas. La verdad es que para mí me sorprende mucho la situación del PRD. Yo creo que se ha abusado un poco del relevo generacional. Creo que se ha dejado de lado a muchísima gente importante dentro del PRD o se le ha relegado a algunos cargos, digamos que como en el fútbol se le diría a un técnico no puso al cuadro correcto en la cancha y quizás eso es lo que ha estado pasando. Vemos cómo la dilación que ha tenido el presidente durante toda esta semana con el tema del Ministerio de Gobierno, que es un ministerio sumamente importante por el tema de desarrollo territorial que eso conlleva. Y también hemos visto cómo se ha ido desgranando ese gabinete. La solicitud de renuncia a un viceministro, a un secretario general, ya van varios viceministros que han caído en esta. Recordemos que por ahí anda una exdirectora, creo que, de una institución autónoma, que también terminó cayendo porque tenía problemas en el Ministerio Público. Bueno, hay un montón de gente que le ha estado pasando. Entonces, bueno, amén de la defensora del pueblo. Pues, ni hablemos de eso. Eso es de terror. Pero ¿a dónde quedó ese Partido Revolucionario Democrático que se jactaba de decirle a los panameños que cuando gobernaba les iba mejor? Que dabas una patada y salían 3 gabinetes. Exactamente, no, y que todo el mundo, y esto lo decimos todos, el PRD tiene 4 o 5 personas para cada puesto en el gobierno. Ahora, también hay que decir la verdad, ni el PRD, ni el presidente Cortizo, ni nosotros, que creo que éramos los que más cerca estábamos, teníamos una idea de la dimensión del desastre que había creado Varela. Nosotros lo estuvimos diciendo durante 5 años y nos dijeron radicales, a Fernando aquí le trajeron el Ministerio Público, bueno, a mí me corretearon, me pusieron un tipo fuera de la casa, bueno, pero éramos los radicales que estábamos parcializados con un partido político y un candidato presidencial. Y la razón nos la ha dado el tiempo. Es más, quedamos cortos. Hemos visto ahora cómo la realidad, con lo que decía Fernando, es mucho peor. Es más, todavía no sabemos qué tan peor es. Y eso lleva a una reflexión corta, Fernando y ingeniero Blandón. Es cierto que somos bastante críticos con el gobierno en estas situaciones, pero creo que es un buen momento para que el gobierno haga un parón y busque el consenso nacional, porque la situación es realmente catastrófica en el país y en el mundo. El tema del coronavirus tiene al borde de los nervios
a la pobre directora gerente del Fondo Monetario Internacional, porque no sabe qué tan a la baja va a ser el crecimiento mundial. Y eso va a afectar el comercio, y efectivamente va a afectar a Panamá, va a afectar el paso de barcos por el canal de Panamá, va a afectar el turismo a Panamá, que son varios de nuestros pilares. Entonces hay que recurrir a toda la creatividad, no solo del PRD, que la tiene, sino también a la creatividad de todos los partidos políticos y de todos los que no están en partidos políticos que ponen el país por delante de sus intereses, porque lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo los intereses se han ido por delante del país. Y es parte del problema. No solamente una administración que no le interesó el país, sino que puso los intereses de sus amigos y sus intereses económicos, por supuesto, delante de los intereses de los panameños, que ahora lo estamos pagando con creces. Pero la única forma de salir de un atolladero tan fuerte no va a ser solo con el PRD. Esta vez el PRD no va a ser suficiente con toda la sapiencia que tienen y la gente buena que tienen. Hay que recurrir a un acuerdo nacional para dar un golpe de timón, porque hay países como Colombia, como República Dominicana, que ya están haciendo lo propio y van a crecer más que nosotros. Y nosotros seguimos cayendo en los índices de competitividad. Y eso hay que detenerlo, pero con un golpe de timón. Y no permitir que el presidente se diluya en que a quién nombra aquí, a quién nombra allá, que cosa de leche, no sé. Don José. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, sin duda alguna, hoy, 8 de marzo. Y lo primero es lo primero. Quiero primero enviar mis felicitaciones y mi solidaridad a todas las mujeres de nuestra patria y del mundo. Creo que este 8 de marzo se da en el momento en que hay en crecimiento y desarrollo el movimiento de las mujeres a nivel global. Quizás nunca como ahora los temas de género y particularmente los derechos de las mujeres ha estado más en el tapete. Si usted ve, por ejemplo, gran parte de la crisis de los últimos 15 puntos que perdió el presidente de México, se debió a su incapacidad de haber entendido el mensaje que las mujeres les estaban dando en México con respecto a los asesinatos de las mujeres. Si usted ve en los Estados Unidos, el movimiento Me Too ha avanzado, ha habido avances importantes a nivel global. En nuestro país es la primera vez que tenemos tantas mujeres en el gabinete, pero estamos lejos de la paridad y del papel que las mujeres deben jugar en la política. Y yo creo que un día como hoy, por ejemplo, los hombres debemos meditar acerca del papel, de nuestro papel en la lucha por la igualdad de género. En la lucha por darle el derecho a la mujer, todos debemos ser feministas. No hay espacio para otra cosa. En este mundo, el derecho y la igualdad de género, el derecho de la mujer a participar en forma equitativa, a tener igualdad de salario, a tener respeto, a que usted no piense que la mujer es un objeto de su propiedad, ¿no? Es una cosa que tenemos que aprender a llevar y particularmente a nuestras niñas, a dejarlas cumplir el ciclo de su vida. Nosotros tenemos hoy que celebrar el 8 de marzo recordando que nuestro país tiene una tasa de embarazo juvenil extremadamente alto. Cada 56 minutos queda una niña. Pero miles de nuestras niñas anualmente se pierden en el camino de un embarazo prematuro que biológicamente les hace daño y psicológicamente no las deja madurar y la saca de la carrera del desarrollo y la pone en el círculo vicioso de la pobreza y pobreza extrema. Tenemos también el abuso, el machismo, la tendencia al abuso físico de la mujer. Entonces todas estas cosas están en el tapete. Y no solamente es necesario el 8 de marzo, usted va a ver que hoy va a haber manifestaciones de toda clase y de todo género. Yo le quiero señalar nada más mi admiración, por ejemplo, a las mujeres chilenas que han jugado un papel importante, la cantidad de mujeres que han muerto, asesinadas brutalmente, periodistas, escritoras, mujeres simplemente porque el marido las celaba, o mujeres que han sido golpeadas duramente, o física o verbalmente. De manera que aprovecho la oportunidad, Fernando. Así es. Para mi solidaridad a las mujeres de nuestra patria y del mundo. Coronavirus, José. Yo creo que ya eso está pasando de castaño oscuro. Sí.
y el verdadero dolor de y, cabeza. y lo que va a representar en la caída del crecimiento mundial de una pandemia que todo el mundo ha dicho que sus síntomas no son tan catastróficos como se está vendiendo, pero tiene una capacidad de expandirse muy fácilmente. Sí, el coronavirus se ha tomado el mundo. O sea, no hay país en el mundo donde el coronavirus no sea la primera noticia. ¿Por qué este fenómeno? En primer lugar, por la instantaneidad de la noticia. La facilidad de nosotros conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Hay más de casi 200.000 casos de coronavirus. Hay más de 80 países en los que ha surgido el coronavirus. Si bien es cierto, la letalidad baja, la velocidad con que se transmite, mire cómo está en el mundo. Entonces, esto ha tenido un efecto desastroso en el mundo y en las perspectivas sociales y de salud pública. En primer lugar, desde el punto de vista económico, ya todas las agencias de riesgo y los organismos internacionales están previendo una caída del crecimiento global por el coronavirus estimadas en 0,5% del PIB mundial. Y eso es grave. Como señalaba Guillermo, esto tendrá un efecto, está teniendo un efecto en el comercio, está teniendo un efecto en el crecimiento y va a tener un efecto en nuestro país. Además, ha sorprendido a muchos países, como los Estados Unidos, por ejemplo, en donde, a pesar de su riqueza, los Estados Unidos no tienen los kits para poder identificar el virus. Entonces, ha habido más muertes. La tasa de mortalidad de los Estados Unidos es más alta, no porque sea más alta per se, sino porque la capacidad de identificar los casos hace que la división entre muertos e infectados dé una tasa de mortalidad más alta, porque lo que pasa es que no se ha identificado la cantidad de infectados. Además de eso, los mercados bursátiles han estado bailando al son del coronavirus, pero además influidos por la guerra comercial en desarrollo, por los conflictos regionales, y si quiere un conflicto tan grave dentro de esta crisis, el conflicto del Mediano Oriente, en donde, por ejemplo, en Irán, fíjese lo que pasa en Irán, que en estos días estaba de moda por el conflicto con los Estados Unidos. En Irán tuvieron que liberar a los presos. 54.000. Los sacaron. Sí, sí. Y no se creen que eran presos eran presos que la mayoría eran presos políticos. En Irán se desarrolla esto mientras entre Turquía y Siria se desarrolla una guerra que ha puesto miles de migrantes presionando la frontera de Grecia para emigrar hacia Europa. Y el jueves en la tarde y el viernes Erdogan tuvo que terminar hablando Moscú. con Putin para ver cómo se manejaba este problema, buscando una solución. ¿Sabe por qué? Porque se quedó solo. Una Europa que le respondió como gallo fino, y una Rusia que le dijo, nosotros respaldamos a... Y ya Rusia bombardea desde el viernes posiciones en Idlib que pertenecen a Erdogan. Entonces, todo este clima entre el coronavirus, la guerra comercial, las guerras locales, el crecimiento, un sincronizado de crecimiento global, van a tener consecuencias en qué cosa, en el empleo y en nuestro país. Si usted quiere saberlo, mire el desempleo juvenil y él le está indicando lo grave que No es solamente eso, José, sino que el informe de Contraloría, donde da de entender que nosotros ese 3%, ese exiguo 3%, es básicamente inflación, minería y canal, nada más. Que no es un crecimiento real. No, es un crecimiento estático. Y en sectores muy definidos que no generan empleo. Que no generan empleo. Entonces, yo esta semana que pasó en la radio he conversado con varios especialistas en temas financieros, económicos, etcétera, y todos tienen la misma perspectiva. Claro, uno dice que Panamá creció 3%, que literalmente es así, pero en realidad nosotros estamos en un escalón donde el país se hace cada vez menos productivo, que esa es la verdadera, la forma correcta de decir lo que ha estado sucediendo. Aún así tenemos patas del Producto Interno Bruto que sostienen un crecimiento que se parece mucho al del 2008. Pero veamos qué pasaba en el año 2008. En el año 2008 el país tenía todavía algunos temas de infraestructura que hoy ya están resueltos. Por ejemplo, no se había construido el canal ampliado. Por ejemplo, yo les digo algo, en el 2008 no existía Punta Pacífica.
Estaba en construcción. Estaba en construcción. Y estaba en construcción 2 años antes, no es que era hace mucho tiempo. Entonces, ojo, y así nos podemos ir. Panamá Pacífico era todavía una idea que estaba comenzando a cimentarse. O sea que todavía no teníamos algunas opciones. Ahora sí las tenemos. Tenemos que aprovecharlas. Sí. No puede ser, yo creo que aquí una vez tú lo dijiste, Fernando, no puede ser que la totalidad del cheque de ingresos anuales del Canal de Panamá Sean subsidios. se vaya en subsidio. Se vaya en subsidio. Ese cheque se tiene que ir a infraestructura educativa. Alguien se ha ido a tomar el trabajo de ver cómo son los colegios fuera de Arraiján en la Chorrera y de la ciudad de Panamá. Sí. Son verdaderas cloacas. Nuestros niños son unos héroes y nuestras maestras y profesores que están ahí en esos lugares son de medalla por el trabajo que hacen. Es un sistema educativo paupérrimo que obliga al niño a salirse del mismo. Mire, yo les voy a decir una cosa, y no se dice mucho, la razón por la cual el centroamericano se va a Estados Unidos. El centroamericano no se va a Estados Unidos, nadie se va de su tierra porque no le gusta. El centroamericano se va de su tierra porque no termina la escuela, porque su escolaridad es muy baja y se convierte en un recurso humano no calificado. En El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, un recurso no calificado casi no tiene un salario, para decir que está muy por debajo de cualquier salario mínimo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a Estados Unidos, donde al ser un recurso no calificado, aún así consiguen buenos salarios. El bracero consigue buen trabajo. Eso es lo que queremos para Panamá, que llegamos, nuestro desempleo juvenil sea de tal manera que además de estar desempleados, no esté calificado y que comience a emigrar. Eso es lo que viene. Olvídese de la violencia, eso es lo que viene. Quiero ir a información comercial, José, porque quiero oír también tu opinión sobre esto. Y además, semana pues donde viene va a ser la audiencia de esta playa pública. Vamos a hablar también del photo finish, que parece que será la primaria demócrata entre Bernie Sanders y Joe Biden. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 8 de marzo. Usted está viendo Next Canal 21 y escuchando KW Continente. José. Fernando, quiero antes de seguir enviarle un saludo cordial a los miembros militantes del partido, a los miembros del Partido Revolucionario Democrático que hoy entran en su 42º aniversario de fundación. A mí me tocó ser parte de la fundación del PRD. Yo recuerdo el primer día de eso, un domingo, cuando iniciamos la inscripción. El primer día inscribimos 53.000, algo así, una cifra bien alta. Y el general Torrijos dijo, bueno, nosotros que lo que queríamos era inscribir un partido, no hacer un censo. Esa fue una sede que había en Caledonia. Y entonces se suspendieron y hubo que abrirla porque mucha gente se quedó sin inscribir. El partido tiene, Revolucionario Democrático, proporcionalmente más adherente que el Partido Comunista de China. Sí. Cuando los partidos son extremadamente grandes, es difícil la formación. Sin embargo, dentro del PRD, durante las últimas semanas me ha tocado conversar con dirigentes jóvenes con muy buena formación. Nosotros hemos presentado aquí un cuadro, por ejemplo, como la viceministra del Mides. Del Mides. Una tableña. Milagro, no, caraqueña. Macaraqueña. Bueno, los santeñas. Bueno, la ministra de Trabajo viene de los cuadros juveniles. No, es una vida. Sí, pero estoy hablando de cuadros juveniles. Juveniles. Cuando usted también estaba joven era un cuadro juvenil. Pero hace mucho tiempo. No hace mucho. Usted todavía es militante de la juventud. Vemos, si fuéramos chinos, éramos miembros de la juventud. También conocí al director de la empresa de Conades. Sí, un muchacho joven, con mucha capacidad. El secretario de Energía también es muy joven. De manera que hay muchos cuadros. Sí. Lo que hace falta, realmente, en el Partido Revolucionario Democrático y en los partidos en general, que una parte de eso, lo que está haciendo el Partido Panameñista es, hay que movilizar los partidos. Sí. Hay que darle vida orgánica. Hay que hacerlos vibrar. Hay que casarlos en alianzas estratégicas con el pueblo. Los partidos son para los pueblos, para la gente. No son para la gente del poder, no. Los partidos están hechos para transformar la sociedad. Cuando Torrijos pensó en el PRD, para todos los que no están claros en esto,
no lo pensó como un partido para estar en el poder, sino para un partido para defender los derechos de los ciudadanos cuando alguien intentaba quitárselos. Y no hablaba de un ciudadano de tal o mal partido, sino de los ciudadanos panameños. Entonces, cuando los partidos pierden la ruta de dónde están, es más, creo que cuando Martín Torrijos llegó al poder, hubo un congreso programático y dogmático, ideológico, que definió las estructuras de alianzas con el pueblo. Bueno, eso se quedó nada más que en letra muerta, porque los partidos se han alejado de esas estructuras de participación ciudadana. Pero de todas maneras, un saludo al Partido Revolucionario Democrático, que ganó las elecciones en buena lid. Y que enfrenta problemas serios, porque es producto de los problemas que están en la sociedad. El PRD no es ajeno a lo que pasa dentro de la sociedad. Deseo que les vaya bien. Con respecto a la situación que se está generando en los diferentes escenarios en los que nosotros estamos planteados, y particularmente, Fernando, en lo que se está dando en los próximos días, nosotros vamos a entrar en una dinámica bien complicada políticamente. Porque, por un lado, nosotros seguimos con los mismos casos jurídicos sin resolver, aplicando los mismos métodos y violando los mismos principios a los procesados. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros necesitamos inyectar optimismo a la sociedad panameña. Nosotros somos un país que hemos caído en una especie de bajón, como si se nos hubiera apagado la inteligencia. Y es precisamente en los momentos de crisis en que los partidos están llamados para, con nuevas situaciones, con nuevos métodos, con nuevas ideas. ¿No? Y ideas nuevas no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la capacidad suya de soñar despierto el país que queremos. Entonces todos estamos llorando lo que no hacemos por construir. Entonces nos va a pasar lo que le pasó al último moro de España cuando Boabdil, le dijeron, llorando como mujer lo que no supiste defender. Entonces, como hombre. esa es una máxima que debemos nosotros entender, porque en la actual coyuntura nosotros nos enfrentamos. Fíjese. Y por cierto, que se lo dijo su madre. Sí, cualquiera. Así que un consejo todavía más sincero. ¿Qué nos espera para nosotros en este momento? Globalmente estamos sumidos en quizás uno de los conflictos más complejos de la historia moderna. Nunca como antes el mundo había sido tan complejo y nunca como antes estaba al acceso de nosotros. La información usted la agarra con la mano de cualquier país del mundo. Póngase a pensar, Corea del Norte, nosotros sabemos cuando el líder de Corea del Norte se monta en el caballo blanco para pasear por ahí y decir que es la locura próxima que va a hacer. Nosotros sabemos que va a hacer, por ejemplo, Putin cuando se mueve a cualquier lado, cuando se va a Erdogan, o cuando el presidente Trump se mueve hacia los Estados Unidos, o cuándo será la próxima vez que mande a freír espárragos a los medios de comunicación. Sabemos de todo. Sabemos que lo que está pasando en las primarias de los Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos, después del martes, el supermartes la batalla quedó centrada en dos, en el señor Biden y el señor Sanders. Pero para mí, por la aplastante victoria del martes y por la dinámica que ha tomado la primaria, la corriente favorece a Biden. Porque en los Estados Unidos, más importante ahora, particularmente en la estructura del Partido Demócrata, que hay en sectores independientes, más importante que cualquier problema de ellos es cómo van a derrotar a Trump. Y piensan ellos que Biden tiene más capacidad de unir a todos los sectores que tenga Sanders, que puede unir al ala más progresista de la nación, pero eso no es suficiente para ganar las elecciones. Entonces yo creo que para mí la dinámica del martes, que le habíamos dicho aquí, no definió en términos de votos, pero sí definió en términos de dinámica electoral. La energía, la campaña de Biden se siente. Además que el establishment está metiendo la plata al todo. caballo ese. Bueno, hay un tema con Sanders también, que la casi totalidad de los estrategas demócratas y algunos republicanos han llegado a la conclusión que Sanders podría llevar a una de las peores derrotas del Partido Demócrata, no solamente en el tema presidencial, sino Congreso y Senado. Y entregarle todo el poder a Donald Trump en un segundo periodo, para ellos sería peligroso para la propia nación. Entonces, hay un sector empresarial importante, tanto en la costa este como en la costa este de los Estados Unidos, que sentó a todos los candidatos y ¿sabe qué? Aquí tiene que haber uno.
y ustedes vieron cómo uno detrás de otro hasta Bloomberg se fueron bajando para encaminar a Joe Biden, que se le hizo la luz, porque era una campaña que realmente estaba haciendo aguas. Y como dice el ingeniero Blandón, que estoy completamente de acuerdo, es la alternativa a Biden, a Sanders, y una alternativa potable para una elección por lo menos reñida con Donald Trump, que puede nuevamente el Partido Demócrata ganar en votos, pero por ahora lo que hay que arrancarle a Donald Trump son estados que usualmente son demócratas y que ha ido recogiendo por errores de los propios demócratas en algunos casos, como la Florida. Pero, por ejemplo, Texas, que es un estado que vota ambos que partidos. Se mueve, sí, se mueve. Oscila. Ohio y Pensilvania. Yo creo que esos son Sí. básicamente las... Tiene que recuperar Pensilvania, Ohio, es que es fundamental. Y Donald Trump ha usado la estrategia del espectáculo y se ha mantenido en esos estados girando alrededor y eso es lo que va a hacer durante el resto de la campaña. Entonces vamos a ver. Ahora, estamos hablando de personas de más de 72, 73 Todos años. tienen, el más joven es Trump, que cumple Trump, 74. Sanders, Biden, que también te habla un poco de cómo se fue desmoronando el interior tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Y volviendo al plano nacional, esa es la parte que a mí me preocupa. Cómo los partidos políticos nacionales se han ido erosionando. Lo comenzamos a hablar con el PRD, pero lo mismo ha pasado con Cambio Democrático, al punto de que Ricardo Martinelli está por armar un nuevo partido. Ahí está el Partido Popular y el Partido Molirena, que en otrora eran sitios donde tú te sobraba gente para... Talento para conseguir 2, 3, 4 personas para ministerio. Ahora no los encuentras, no es que no quieres ponerlo, es que no lo encuentras. Aquí decías tú, había 5 personas para cada puesto. En estos 5 partidos hay 5 puestos para cada persona. Y lo peor de todo es que se lo pelean. Entonces, cuando tú ves esta situación, preocupa. Porque en el futuro, ojo, que no es que la próxima elección a los partidos políticos les vaya mal. Es que la primera elección donde a los partidos políticos les vaya mal, se va a la porra el sistema. Ahí está Ecuador. Y hay un montón de países. Ahí está Colombia. Y ahí está Costa Rica. Y ahí está Costa Rica. No hemos caído en cuenta que ellos jugaron al experimento que Costa Rica perdió esta semana su ministro de la presidencia. Le desarmaron completamente lo que sería aquí el Consejo de Seguridad. Se llevaron hasta el celular del presidente. Y le pusieron una línea, un cordón amarillo a la presidencia de la República, porque la estaban allanando. Nosotros no podemos pasar esa vergüenza. Y así usted váyase a Guatemala. A Guatemala no hay forma de que despegue, porque no tiene un sistema político estable. Los partidos políticos duran 2 elecciones y los presidentes terminan presos todos. Entonces, cuando usted tiene eso, ve a Perú. Aquí no estaba el señor Ugaz diciéndonos cómo se hacen las cosas. Bueno, que vaya a Perú a resolverlas, pues, porque allá tiene a todos los expresidentes presos o muertos. Oye, hablando de Ugaz, qué callado está ahora que están metiendo a Varela en Chirola. Entonces, oiga, usted tocó una de las cosas que nosotros tenemos que estudiar bien en Panamá. Lo que está pasando en nuestra hermana República de Costa Rica. No solamente por lo que pasó en la semana pasada, con esta intervención a la presidencia, un allanamiento. El deterioro de la imagen presidencial llegó a tal nivel que el presidente Carlos Alvarado tuvo que llamar a Rodolfo Méndez, distinguido cuerdo del Partido Social Cristiano de 84 años. Sí. Un referente moral a la política de Costa Rica. Un hombre de una gran capacidad, pero usted está indicando que... manejar en reversa. Para poner un triunvirato, para levantar la imagen del país que está golpeada duramente en términos políticos, golpeada duramente en la crisis fiscal que vive el país y en el deterioro de una de las situaciones de régimen social que era insostenible frente al desarrollo económico de Costa Rica. Y eso ha llevado a Costa Rica a una situación de crisis generalizada. Y esa situación de crisis hay que prestarle atención porque ello se une al deterioro en creciendo de la imagen del gobierno de Honduras, que su presidente ha sido acusado de robarse las elecciones en adelante. Nuevamente está vinculado al el Código Penal se lo paseó todo. Más todas las aberraciones que está cometiendo los Ortegas en Nicaragua. Es una situación complicada y nosotros tenemos que mirarnos eso, porque en el caso de Costa Rica, la intransigencia de la Asamblea Nacional Costarricense de cooperar con el gobierno para estabilizar el gobierno ha producido todas estas cosas. Sí. Y entonces nosotros en Panamá, que tenemos grandes opciones de desarrollo, tenemos que
luchar por lo que Guillermo llama la necesidad de hacer un frente unitario, ¿no? De todas las fuerzas políticas, para ver el camino que tenemos que mirar. Nosotros tenemos que empujar la reforma educativa, tenemos que empujar reformas en el sector energético, tenemos que empujar reformas en el sector salud, tenemos que empujar reformas en el sector agropecuario. Nosotros tenemos que impulsar el empleo, tenemos que llevar el optimismo a los empresarios, pero para ello debemos resolver el problema del barelismo sin Varela, resolver el problema de la crisis institucional en que está sometida la justicia, está secuestrada la justicia. Y luchar también para las aberraciones que están pasando en la Asamblea. Porque eso de citar al gerente de Panama Ports y al gerente de la minera y amenazarlos con conducirlos policialmente. Bueno, pero es que esa es parte de la desconexión de la Asamblea Nacional de la situación económica, social, política y financiera del país. Pero yo quería acotar una cosa también. Nuestro país compite, nuestros competidores más cercanos en la región son Costa Rica y República Dominicana. Costa Rica está como está. Y Uruguay. Sí, Uruguay, pero digamos que Uruguay tiene la casa en orden y está un poco más lejos. Ellos tienen un tema con el Mercosur importante. Pero en la región, Caribe, Centroamérica, nuestros competidores ¿en qué tú dices? En casi todo, en traer inversiones, qué tipo de inversiones. Costa Rica nos robó durante muchísimos años, bien hecho, la iniciativa de atraer plataformas tecnológicas. Pero Panamá es el país que más inversiones extranjeras directas tiene. Así es, tiene. pero podemos tener más. Pero podemos tener mucho más. Lo que ha hecho el turismo en la República Dominicana, nosotros podemos explotar también. En un momento en el que la República Dominicana, hoy, domingo, en 7 días, van a repetir unas elecciones. Y eso todos los días van a repetir. Van a repetir, porque se las iban a robar, así como lo estoy diciendo. Y es un país que está desgarrado políticamente hablando. Y la inversión se ha frenado en la República Dominicana precisamente por todos estos movimientos políticos. Lo que va a pasar en Costa Rica es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver, yo lo que quiero saber es si nosotros tenemos un plan para aprovecharnos, y suena feo, pero es lo que hay, aprovecharnos de estas desventajas que tienen nuestros competidores y buscar eso que nos hace falta para tratar de que el país despegue lo más pronto posible. Así es. Voy a información comercial. Cuando regresemos, pues, ¿qué nos espera esta próxima semana? ¿Qué nos espera también? Pues, ¿cuáles son los temas estratégicos que el país tiene pendiente? Ya empezamos o ya estamos a la mitad del último mes del primer trimestre de este 2020. ¿Qué perspectivas hay después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas, domingo 8 de marzo. José. Bueno, tenemos muchas cosas pendientes para esta semana, Fernando. Primero, el nuevo ministro de Gobierno y Justicia. Se ha convertido en un gran enigma del gran enigma. Hay 2 candidatos, 3, 4, 5, todos los días me dan uno nuevo. Esperamos que el presidente Cortizo escoja al nuevo ministro de Gobierno y Justicia, que sabemos que será un PRD, ya lo dijo. Ya lo dijo, y abogado. Ya. Ese es un problema resuelto en términos de la procedencia partidaria. Entonces falta que decidan esto. 2. Nosotros vamos a tener también la audiencia esta del 12. Del 12, que vamos a ver cómo se desarrolla. Le vamos a dar seguimiento e información sobre esto. Es un proyecto altamente cuestionado, que es el proyecto de las playas. Porque el país realmente, la ciudad de Panamá, tiene otras prioridades. Eso ya lo hace. Tiene otras playas. Además, tiene otras prioridades la ciudad. No gastar energía en eso. Sí, algo que va a estar descontaminado en el año 2050, creo que es una vergüenza. Por amor de Dios. Pero va a ser complicado para el alcalde poder realizar esto. También vamos a tener en el debate temas centrales, como la economía. Yo creo que las cifras de final de año son una advertencia en rojo de lo que tenemos que hacer. El warning de... Y las previsiones que están haciendo los organismos internacionales por efecto del coronavirus para el primer trimestre nos indican a nosotros que el crecimiento nuestro del primer trimestre va a ser bajo. Muy bajo. Y si nosotros no nos preparamos, nosotros esa baja en el crecimiento nos puede llevar al primer semestre con un crecimiento nulo o negativo, que no va a resolver atacar el problema del empleo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para enfrentar ese tema.
También va a seguir siendo noticia el coronavirus. Eso no hay la menor duda de eso. Bueno, va a seguir siendo noticia porque a partir de mañana tendremos, mañana lunes tendremos el desarrollo de qué pasaron en los eventos políticos del fin de semana. Sí. Sabremos la posición del tribunal en varios temas. Ya el tema político partidario comienza a cobrar más fuerza y vamos a tener más elementos. También sabremos qué va a pasar con el tema de las investigaciones en el caso de Odebrecht. Pero también tenemos que algunas decisiones importantes tenemos que tomar en materia de las reformas que hay que impulsar, particularmente la Constitución, que la hemos olvidado y están ahí. Totalmente. Y hay otras cosas también que van a suceder. Algunas ni siquiera nos enteramos, bueno, sí nos enteramos, pero no le podemos decir porque hay que tener los elementos. Pero yo creo que este tema municipal se ha convertido en una situación de todos los días en los últimos meses. Es el momento de que alguien le diga al alcalde que suspenda esa fiesta y se concentre en los verdaderos problemas de la ciudad capital. Porque si no nos vamos a convertir en una ciudad-estado desgajada, porque ya hemos tenido varias administraciones alcaldicias fallidas. Y eso hay que entenderlo. Y además, lo que no se haga en la ciudad de Panamá va a repercutir en un gobierno central. Que ojo, un gobierno central que no tiene dinero y una alcaldía que dice que lo tiene y que lo quiere despilfarrar. Eso se entiende, eso no se entiende. Entonces es el momento del liderazgo, presidente. De liderazgo vertical, si es que llamarlo así. Es que no estamos en un momento cualquiera. Estamos en un momento de urgencia nacional. ¿Por qué? Porque es verdad que todavía no estamos en una recesión, es verdad que todavía no estamos en una gran crisis, pero tenemos que esperar a llegar allá. Tenemos que esperar, hay que terminar todas las obras que el infame gobierno anterior no le dio la gana de terminar. Y es el momento de hacerlo. Y es el momento de recurrir a todos, embajadas, gobiernos, a toda la creatividad. Y por eso, presidente, yo creo que es el momento de llamarlos a todos. No a tomar té y café en la parte de arriba de la presidencia, que eso es muy bonito, queda muy bien la foto, sino a tomar medidas. Pásese un día con la gente que piensa en este país, en el país, que está todo el día con el Estado en la cabeza. Y usted va a ver las buenas ideas que van a salir, muchas de ellas sin recurrir tanto al erario público, en el cual, por cierto, hay que meterle el ojo, y esto es cuaco a la Contraloría, al montón de viáticos, porque lleva un montón de gente paseando y que no bajan de los helicópteros y los aviones, dando vueltas por el país, haciendo nada, y también optimizando los recursos del Estado, todos los recursos del Estado, hasta los más mínimos, y que se pare eso de estar nombrando gente que no se necesita en ningún lugar. Necesitamos que haya menos empleados públicos, no más, y para eso hay que crear empleo y oportunidades en el sector público, en el sector privado, para que la gente pueda entrar en iniciativas propias y se dinamice el país. No se va a hacer desde el gobierno. Yo creo que eso es una de las grandes lecciones que nos queda por aprender. No hay duda que la salida de esta crisis la tenemos que hacer todos los panameños. Y yo creo que es el mejor consejo que podemos darle hoy día de la mujer, que es la gran amalgamadora de la familia, que se busque pues, el consenso de todos y que empujemos todos en la misma dirección. Que yo creo que es la idea de que Panamá siga siendo un país próspero y un país donde pues, tengamos elecciones pues, imperfectamente controlables, o por lo menos saludables. Así que yo creo que por ahí van las cosas. A todos, muchas gracias por su audiencia. Recuerden, esto se retransmite por KW Continente, así que a todos que pasen un feliz domingo. Nosotros nos vemos mañana, 6 de la mañana. Los ingenieros Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo. Pues sí, de mi parte, les deseo un feliz día. ¡Eureka!